Dijo alguien por allí que hay hombres que luchan toda la vida. Seguramente será así. Pero hay unos que nunca han luchado. Hay unos que jamás han hecho nada. Hay unos hombres que llegaron a viejos sin llegar a hombres. Y que además de eso, como militares, no necesitan disfrazarse, porque son un disfraz que camina. Padrino López es un ejemplo de eso. Padrino López será una especie de pie de página en el prólogo. Será una especie de mención que habrá en el relato de esta historia, donde hablaremos fundamentalmente de la ineptitud, de la incapacidad y de la inutilidad. Yo le he bautizado cenicero de moto porque esa es la utilidad que tiene Padrino López. Y usted dirá, bueno, pero no está siendo muy duro. Si revisamos a Padrino López, nos encontramos que en él se concentra absolutamente todas las razones por las cuales el chavismo ha fracasado. Porque fundamentalmente el chavismo se presentaba como una fuerza armada. Se pensaba que la columna vertebral del régimen chavista, en efecto, era esa fuerza armada, que estaban preparados para cualquier eventualidad, pero fundamentalmente para convertir al país en un infierno, en un incendio que nadie iba a lograr apagar si la planta insolente del extranjero osaba ahora dar el piso de la República. Bueno, la planta insolente del extranjero era de los extranjeros cubanos y del extranjero colombiano que ocupaba Miraflores. Y llegó Donald Trump y mandó a parar. Y Padrino decía una cosa, hacía otra cosa y bailaba a otro son. Vigilantes siempre de nuestro espacio aéreo, vigilantes de nuestra soberanía, de nuestra integridad territorial, y nosotros lo que vamos es para adelante. Y el gobierno de los Estados Unidos debe saber que nosotros no nos vamos a rendir. Con la supremacía aérea que había, más de 150 aeronaves en nuestro espacio aéreo, por supuesto que era inviable sacar un avión. Año nuevo, vida nueva. Y Padrino sigue allí. De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar no los verás salir por las buenas. Los verás salir enchancletados y empijamados, montados en un avión y depositados en una celda fría en Nueva York. ¡Ah! Se fueron para Nueva York en busca de unos centavos. Y a Caracas no regresan ni como fuete de arriar pavos. Gracias por estar de regreso en su canal. Daniel Lara Farías presenta un nuevo episodio de Fuera de Orden, su programa favorito. Y es tu programa favorito y no le das me gusta, vale. Tú sí eres así, ¿vale? ¿Por qué tú eres así? ¿Ah? Cuéntame, ¿por qué tú eres así? Dale me gusta al video, pana. Arrima una palmengo. Es gratis darle me gusta al video. Es gratis suscribirse. Sígueme en mis redes sociales, @delaraf. En Instagram tenemos también un contenido especial que estamos haciendo. Estamos haciendo cosas por ahí. Estamos diciéndole muchas cosas a la gente por distintas plataformas, donde podamos aportar un grano de arena para el esclarecimiento sobre Venezuela. Allí estaremos. Por supuesto que lo haremos. Gracias a todos ustedes y seguimos. Mira, nosotros hemos tenido unas leyes no escritas que existen en toda sociedad política. Existen leyes no escritas. Algunas leyes no escritas, la gran mayoría de ellas, fueron vulneradas por el chavismo, sobre todo en el sector militar. Es necesario recordar cuáles eran las principales. Unas que comprendían a las Fuerzas Armadas en su totalidad y otras que comprometían a sus componentes. Ejemplo, era una norma en Venezuela no escrita que el ministro de la Defensa tenía que ser un militar. Pero eso no lo dice por ninguna parte de la Constitución. De hecho, Chávez tuvo a 2 civiles como ministros de la Defensa. Uno de ellos es un general retirado, Hugo Prieto, cuyo nieto fue el primer esposo de la hija mayor de Chávez. Bueno, hasta que lo tuvieron que divorciar, porque eso era la tenía de pera de boxeo. Y el otro fue José Vicente Rangel, que fue también ministro de la Defensa. Pero
La Constitución, ni la del 61 ni la del 99, establece que el ministro de la Defensa debe ser un militar. Lo que dice es que debe ser venezolano mayor de 30 años. Está ahí. Como todo ministro. Es decir, que se puede nombrar a un hombre, a una mujer, a un militar, a un civil, siempre y cuando sea venezolano mayor de 30 años. Y que cumpla con el resto de los preceptos de la Constitución. Y eso era así antes también. Pero en la Venezuela, sobre todo a partir del año 58, que había que establecer algunas normas de comportamiento, que se empezó a hacer a partir del año 58, cuando cesan los gobiernos militares, los presidentes militares. Se nombraba como ministro de la Defensa normalmente al oficial más antiguo de los tres principales componentes. Porque recuerde que en Venezuela las Fuerzas Armadas, así en plural, tenían 4 componentes. El ejército, que era el más importante, el más grande, el más antiguo. La Marina de Guerra, luego conocida como Armada. La Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, para quienes no son venezolanos, cumplía... tenía el alcance territorial y cumplía las atribuciones más o menos parecidas a lo de los carabineros de Chile, los carabinieri italianos o la Guardia Civil española. Se encarga la Guardia Nacional de orden público, resguardo nacional, que llaman, de aduanas y fronteras. También se ocupaban del tránsito terrestre, porque eran quienes dirigían a los vigilantes de tránsito terrestre, y además eran los encargados de la dirección de las policías regionales en todo el país. Esa era la Guardia Nacional. A la Guardia Nacional, y esta era otra norma no escrita, no se le permitía a un general de la Guardia Nacional llegar a ser ministro de la Defensa, aunque podía ser o no había nada que lo impidiera, pero era una norma no escrita. Por lo tanto, ¿qué hacía? A partir del año 58, el presidente de la República nombraba ministro de la Defensa al oficial más antiguo del ejército, de la Fuerza Aérea o de la Armada, nunca de la Guardia Nacional. Entonces ahí ya tienes 2 normas no escritas. Luego había otra norma, y era que se trataba en la medida de lo posible de sustituir a de que cada vez que tú sustituías al ministro de la Defensa, o que nombrabas un ministro de la Defensa, ese ministro de la Defensa permanecía en el cargo hasta su pase a retiro. Por eso era normal que el ministro de la Defensa entregara su cargo en fechas distintas al resto de los ministros. Porque cuando pasaba a retiro, entregaba el cargo. Normalmente el paso a retiro se hacía en el mes de julio, y entonces en el mes de julio se nombraba un nuevo ministro de la Defensa, que era el más antiguo de las 3 fuerzas principales. Y se trataba, y esta era otra norma no escrita, que el ministro de la Defensa a ser nombrado fuese el más antiguo de las 3 fuerzas principales, exceptuando siempre la Guardia Nacional, y se trataba que cada año fuese de una fuerza distinta para que no hubiese preeminencia de una fuerza sobre la otra. Es decir, ¿quién es el más antiguo este año? El del ejército. Ok, nombre del ejército. ¿Y quién es el más? Y el año siguiente pasa a retiro. Entonces, ¿quién es el más antiguo ahora? El más antiguo también es del ejército. Bueno, pero ese no lo vamos a nombrar ministro. Vamos a nombrar uno de la aviación. El más antiguo siguiente que viene es de la aviación, nombre de la aviación. El año siguiente pasa a retiro el ministro. ¿Quién es el más antiguo? También es de la aviación. No, pero ¿y quién es el siguiente que viene? De la Armada. Entonces vamos a nombrar uno de la Armada. Se trataba de que ninguna fuerza estuviese por encima de otra. Era una norma no escrita. ¿Y qué pasaba si el más antiguo no era ministro de la Defensa? Bueno, ese más antiguo normalmente podía o tener otro cargo dentro del estamento militar. Bien pudiese ser comandante de alguna de las fuerzas, inspector general de las Fuerzas Armadas, contralor general de las Fuerzas Armadas o algo así. O se le pasaba a retiro con los honores del caso, de forma adelantada, si era el caso. A veces no era así. Estas cosas se trataba de manejar con mano izquierda. Rómulo Betancourt, creo yo, y Rafael Caldera, aunque me pese decirlo, de alguna manera tenían una comprensión del tema militar, aunque Rafael Caldera lo usó para lo malo. Y a veces entendían
cómo había que tomar las cosas. Rafael Caldera, sobre todo porque para empezar tenía militares en su familia, su yerno casó a su hija con un militar, y además de eso porque estuvo muchísimos años en la Comisión de Defensa, donde era uno de los encargados de decidir quién ascendía y quién no ascendía a general. Entonces conocía a mucha gente ahí. Y era muy zamarro, por no decir cínico y astuto. Por esa razón, además, había otra norma no escrita. Y era que cuando un presidente nombraba a un ministro de la Defensa, pero resulta ser en su último año de gobierno, ¿no? El último año de gobierno de qué sé yo, de Lucinchi fue el año 88, ¿no? Él entregaba el poder en el año 89. En julio del año 88 asume el Ministerio de la Defensa el general Ítalo del Valle Aliegro. Y el general Ítalo del Valle Aliegro iba a pasar a retiro en julio del año 89. Iba a haber un cambio de gobierno en ese interludio. Había una norma no escrita. Si ese general no pasa a retiro, lo ratifica el presidente entrante. Aunque lo haya nombrado el presidente anterior, lo ratifica hasta que pase a retiro y nombra a otro. Por esa razón, cuando Carlos Andrés Pérez llega a la presidencia, en su segundo gobierno, en el año 89, ratifica a Ítalo del Valle Aliegro como ministro de la Defensa, que venía de ser el ministro de la Defensa de Jaime Lucinchi. Ítalo del Valle Aliegro pasa a retiro en julio del año 89, y allí creo que es nombrado, si no recuerdo mal, fue Filmo López Uzcategui. Creo que fue Filmo López Uzcategui el que fue nombrado ministro de la Defensa. O Jurado Toro, uno de los dos. Sé que después de ellos vino Filmo López Uzcategui, Jurado Toro, Ochoa Antich, el nefasto, Ochoa Antich, sí. En el 89 nombran a Filmo López, en el 90 a Jurado Toro, en el 91 a Ochoa Antich, y en el 92 pasó Ochoa Antich a retiro y nombran a Iván Darío Jiménez Sánchez, quien se convierte en el último ministro de la Defensa de Carlos Andrés Pérez. Cuando llega el gobierno interino de Ramón J. Velázquez, Ramón J. Velázquez nombra, o sea, sale Iván Darío Jiménez, y Ramón J. Velázquez, que por cierto, Iván Darío Jiménez pudo haberse quedado con el poder en esa ocasión. Eso ya será otra historia. Y Ramón J. Velázquez nombra a Radamés Muñoz León, que era un vicealmirante de la Armada, lo nombra ministro de la Defensa. Y el señor Radamés Muñoz León se montó en una conjura contra Ramón J. Velázquez, junto a un grupo de empresarios conspiradores y académicos sopladores de oreja. Y a Ramón Muñoz León lo descubrieron en esas andanzas los servicios de inteligencia. Inclusive lo descubrieron fuera de Venezuela, en los Estados Unidos. Puesto en autos el gobierno o el presidente Ramón J. Velázquez, el presidente Ramón J. Velázquez y los servicios de inteligencia de Venezuela desmontaron la conjura, metieron preso a un gentío, pero dejó a Radamés Muñoz León, porque la masa no estaba para bollo, lo dejó en el Ministerio de la Defensa. Radamés Muñoz León fue nombrado ministro en ese momento, en el año 93, y él pasaba a retiro en julio del año 94. La norma no escrita indicaba que quien ganara la presidencia en el año 93 debía ratificar a Muñoz León. Era lo que decía la norma no escrita, pero eso no estaba escrito en ninguna parte. ¿Qué pasa? Que cuando gana Rafael Caldera, Ramón J. Velázquez puso en conocimiento a Rafael Caldera de lo que había hecho el ministro Muñoz León, y Rafael Caldera manifestó que él no iba a ratificar a Muñoz León. Muñoz León se puso como una fiera, salió y dio una rueda de prensa diciendo que había sido mancillado su honor militar, un bicho que era un golpista. Y Rafael Caldera, que bueno, la jugó bien en esa ocasión porque no podía dejar ese golpista ahí, nombró ministro de la Defensa, si no recuerdo mal, a Montero Rebete del Ejército. Fue Montero Rebete, después fue Orozco Graterol. Después de Orozco Graterol vino, creo que fue Valencia Vivas, ¿no? Y después, los 2 últimos años, estuvo Tito Manlio Rincón, que no fue ratificado por Hugo Chávez, que cuando llega nombra ministro de la Defensa a el general del Ejército Raúl Salazar para un supuesto desagravio, puesto que Raúl Salazar era
a quien le correspondía ser el comandante general del ejército, después de haber sido comandante de el comandante unificado de las Fuerzas Armadas, el CUFAN, lo que hoy es el CEOFAN. Y de ese cargo a él le tocaba ser, supuestamente, por antigüedad, comandante general del ejército, y Rafael Caldera, en un gesto que lo retrata como un gran perdedor en estos temas, decidió nombrar como comandante general del ejército nada más y nada menos que a su yerno Rubén Rojas Pérez, el famoso hombre del crecimiento de las vacas. Ese hombre que llegó al poder, llegó su suegro al gobierno y él tenía 50 vaquitas en una finquita, y cuando salió del gobierno tenía más de 500 vacas, y cuando le preguntaron cómo ocurrió ese milagro, él dijo, bueno, es que las vacas parieron. Eso era lo que teníamos, y por eso fue que llegamos al chavismo. En medio de toda esta situación, amigos, nosotros llegamos al chavismo. Y si usted revisa los ministros de la defensa del chavismo, se encuentra con efecto con Raúl Salazar. Después de Raúl Salazar se consigue con unos personajes tristes y nefastos, Ismael Hurtado Sucre, con José Vicente Rangel, con Hugo Prieto. Después se consigue con unos bichos que son cada uno peor que el otro, hasta el punto que nos olvidamos de sus nombres porque no servían para nada ninguno. Nunca rompió Hugo Chávez con la ley no escrita de nombrar o de no poder nombrar. Él no rompió nunca la ley, esa ley no escrita de nombrar a alguien de la Guardia Nacional en el Ministerio de la Defensa, porque Chávez, como buen militar que era del ejército, le tenía una gran arrechera a la Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional siempre tenía mayor control territorial que el ejército. Además de eso, el cartel de los soles era de la Guardia Nacional, por lo tanto no se tenía la suficiente fuerza, porque si nos ponemos a ver, el cartel de los soles fue el que creó el chavismo, no al revés. No han podido nombrar un ministro de la Defensa proveniente de la Guardia Nacional. Esa es una realidad. Pero él sí rompió unas normas no escritas. Por ejemplo, permitió la locura de nombrar comandantes de la Armada a infantes de Marina, es decir, a gente que no navegaba. Entonces, ¿cómo es eso que tú vas a comandar embarcaciones sin ser navegante? Bueno, ya ahí tienes una locura. Luego, en la Fuerza Aérea, nombró comandante de la Fuerza Aérea a un tipo que no era piloto. Ya tú te podrás imaginar que fue el primer kiwi, que así llaman a los oficiales de la Fuerza Aérea que no son pilotos, porque el kiwi, además de ser una fruta, el kiwi es un pájaro que no vuela. Entonces se le dice a los oficiales de la Fuerza Aérea que no son pilotos, se les llama kiwi. Bueno, el primer kiwi en llegar a comandante general de la Fuerza Aérea para comandar los aviones que él no sabía volar fue el delincuente de Giuseppe Gioffreda Llorio, uno de los grandes operadores financieros del chavismo en el exilio, que ha sido embajador en Qatar, en Turquía y en todos estos sitios, manejando y moviendo los reales de esta delincuencia organizada que es el chavismo. Y así llegamos a Padrino. ¿Y qué hizo Padrino? Bueno, Padrino creo que ha sido el ministro de la Defensa que más tiempo ha pasado en ese cargo. Padrino ha sido el tipo que más tiempo pasó sentado en ese despacho del piso 5 del edificio del Ministerio de la Defensa en Fuerte Tiuna. Y se pregunta uno, ¿para qué ha servido esos 10 años allí? ¿Para qué ha servido la gestión de Padrino López? Si no pudo organizar una Fuerza Armada que defendiera a la República, ni pudo organizar una Fuerza Armada que defendiera a la cabeza de ese régimen, porque ni siquiera el regimiento de Guardia de Honor estaba bajo el resguardo de venezolanos, sino de cubanos. Es decir, el tipo permitió que se mancillara el piso de la patria con unos soldados cubanos que eran los que cuidaban al presidente. Es decir, Padrino López permitió que se le quitara el deber de la custodia al presidente, a la Fuerza Armada Nacional, y se la entregaron a los cubanos. Ya con eso tú tienes una idea de lo que es Padrino. Por eso que yo le decía, Padrino, cómprate una... Yo todavía le digo, cómprate una póliza. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana, ay mijo, mañana puede ser demasiado helicóptero volando sobre tu cabeza con aquel ruido y diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, Donald, no me lleve. Fuiste. Póliza de seguro de salud y de vida donde quiera que estés. No, póliza de seguro de salud y de vida en los Estados Unidos. Pero donde quiera que estés y para donde quiera que vayas, la póliza de seguro de viaje, porque de repente te llevan abducido a el territorio de Nueva York y tú andas sin póliza, no puede ser. Mira lo que le pasó a Silvio, que ya no tiene ni plancha. Y el fideicomiso en vida garantiza más que un testamento que tu patrimonio en los Estados Unidos quede en manos de tus herederos. Háblalo con tu asesor Gustavo para que te asegure bien. Easy Tax to Go.
Garantiza que tu declaración de impuestos esté siempre al día. Habla con la gente de Easy Tax To Go para que te enteres del programa de Easy Advance. Porque si te toca un reembolso de dinero y no un pago, hasta $6,000 de reembolso puedes recibir inmediatamente cuando declaras, sin esperar por los tiempos del IRS, con el programa Easy Advance. ¿Cómo es eso? Pregúntale a la gente de Easy Tax To Go, a Sonalista Estrella Merángel Lanten y al muchacho de la película Leonardo García. Si no quieres andar por la vida como Delcy ni quedar después de operarte como una Delsa, es el momento de hablar con un cirujano estético de verdad. El doctor Ricardo Pérez es el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral, Miami. Cualquier ajuste, cosita que te quieras hacer en tu fisonomía, tienes que hablarla con una persona que tenga más que la medicina, el apostolado de la medicina estética de forma correcta. Ricardo Pérez es el cirujano estético número 1 de la Florida. Y Eduardo Villegas es el coach de comunicación número 1 que tenemos aquí. Porque Eduardo Villegas te enseña que comunicarte de forma efectiva requiere de herramientas que tienes que no solamente aprenderlas, sino conocerlas a profundidad y saberlas utilizar en el momento apropiado. Son como los pitchers. O sea, la comunicación efectiva es como ser pitcher. Usted no puede estar lanzando recta todo el tiempo. Usted tiene que saber cuándo lanza la recta, cuándo lanza el slider, cuándo lanza la curva, todas esas cosas usted las tiene que saber en la comunicación. Eso se lo va a enseñar Eduardo Villegas. Síguelo en Instagram. @coach_Eduardo Villegas. @coach_Eduardo Villegas. Mejora tu comunicación para que mejore tu vida. Hispanidad, abogados y asesores. El bufete número 1 en materia de extranjería en España. Recuerda que hay muchos rumores actualmente con respecto al tema de los cambios en la ley de extranjería en España. No caigas en chismes de TikTok, no caigas en eso. Tienes que comprender que la mejor manera de estar preparado ante los cambios y las necesidades que tengas en tu caso personal es tener un abogado responsable como la gente de Hispanidad, Abogados y Asesores, para que estés en España con todas las de la ley. Todos nos preguntamos a estas alturas, de vez en cuando, ¿para qué sirve Padrino? ¿Para qué sirve Padrino López? No sabemos. Yo me imagino que en estos momentos Nicolás Maduro de vez en cuando debe estar pensando ya en su celda fría y dice, coño, ¿para qué habré nombrado yo? ¿Para qué habré dejado yo a Padrino López? ¿Qué bola tengo yo? ¿Vale? Por eso fue que me jodieron. ¿Qué bola tengo yo? Pero si usted le echa una revisadita a las declaraciones de Padrino López antes y revisa las declaraciones de Padrino López después, esos 3 doritos después son una maravilla, ¿sabes? Y eso, por supuesto, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana lo está tomando en cuenta. Lo está tomando en cuenta, porque nosotros, repito, vamos a defender el concepto de soberanía. Bastante que lo defendiste, permitiendo que a Nicolás Maduro lo custodiaran unos cubanos y no unos venezolanos. Bastante que defendiste el concepto de soberanía. Sabandija. Y el gobierno de los Estados Unidos debe saber que nosotros no nos vamos a rendir. No, estaban perfectamente claros de que no solamente se iban a rendir, sino que se iban a entregar de cuerpo entero. Los tenían medidos a todos ustedes. Es que, para empezar, yo me imagino que los Estados Unidos agarraron el dossier y dijeron, ¿quién es el ministro de la Defensa? Padrino López, échenle bola, sáquenlo, no va a pasar nada. Es un imposible histórico para nosotros rendirnos. Después de las lecciones de historia que nos han dado nuestros libertadores y libertadores. Y pensar que 200 años fue hace mucho tiempo, no, eso fue ayer. Y nosotros somos los mismos de ayer. Bueno, mira, eso de que somos los mismos de ayer está como complicado. Yo dudo mucho que tú hayas estado en alguna batalla notable. Parece ser que tú también eres uno de estos militares de carabina virgen. Jamás en la vida has disparado ese fusil. Hay una anécdota que me refería, por cierto, porque se supone que este bicho es blindado, ¿no? Hay una anécdota que me refiere el vicealmirante Mario Iván Carratú Molina de sus tiempos de jefe de la Casa Militar de Carlos Andrés Pérez. Me contaba el vicealmirante Carratú Molina, espero poder conversar pronto con él. Me contaba Carratú Molina que cuando se da el golpe de estado del 4 de febrero de 1992, hubo unos tanques modelo Dragón que fueron movilizados a Miraflores para la defensa del gobierno en contra de los golpistas. Y que cuando ocurre la situación, él decidió que 2 de esos tanques dragones se quedaran en Miraflores
tomando en cuenta las situaciones de peligro que había. Y que el asunto es que deja esos tanques allí y le pide al ejército que le mande un oficial blindado para que entrene a los oficiales de la Guardia de Honor. Y le mandaron nada más y nada menos que a Padrino López. Y que Padrino López llegó sumamente nervioso y no sabía, que tenía miedo, que qué iba a pasar, que no sé qué. A estas alturas, Mario Iván Carato Molina, con toda razón, dice que no sabe si era simple cobardía o si era que ya el tipo estaba entregado al chavismo y sabía que dejar esos tanques allí era una manera de impedir o de darle la posibilidad a las fuerzas aliadas al gobierno de Carlos Andrés Pérez y de la democracia de evitar que hubiese otro golpe de Estado. Hubo que buscar otro instructor porque este señor se hizo pupú los pantalones frente al reto planteado. Entonces, ese es Padrino. Padrino que tiene una grave afección de salud desde hace muchísimos años intestinal. Él se la pasa haciéndose pupú. A veces el tipo se desaparece porque el tipo tiene problemas intestinales. Eso es lo de él. Y no es un chiste, es una dolencia que él ha tenido toda su vida. Lo saben su familia, las dos familias que tienen. Porque este señor tiene una familia que se fue del país y que está viviendo la Dolce Vita aquí, entiendo que en España. Y tiene otra familia con una de estas chicas producidas que sacan, yo no sé de qué tipo de fábrica, de Osmel Sousa, y se la sacan y se la customizan. Y entonces le mandan una cosa, mándame una rubia, ok, mándame una morena, rácata. Entonces él tiene una de esas ahorita. Y esas son las cosas que ocurren. Pero el antes y el después de Padrino es lo que realmente llama la atención a estas alturas. Hay gente, y es lo que quiero decir aquí, hay gente que no cree en la paz, que tiene en su genética el conflicto. Hay gente que no respeta leyes ni constitución. Hay gente que sigue pensando en atajos, que es lo que nosotros como Fuerza Armada y como institución hemos contenido para que aquí no hubiese una situación calamitosa, una guerra civil entre nosotros los venezolanos. Ese papel lo ha jugado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, evitando golpes de Estado, etcétera, todas las cosas que han ocurrido. Eso es lo que hemos hecho nosotros. A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no le pueden indilgar absolutamente nada. Ha hecho lo que le ha correspondido constitucionalmente. Y digo más, respetando los derechos humanos, pendiente y vigilante de la paz de la nación. No, este tipo está, no te digo yo divorciado de la realidad. Este tipo es un prófugo de la sensatez. Yo creo que este tipo cayó en el consumo de algún tipo de sustancia que lo tiene perfectamente alejado de la realidad. Está en una realidad psicotomimética. Voy para esto. Él dice que hemos evitado, somos garantes, tal, pero ya va. Y no se supone que una fuerza armada, la fuerza armada de un país, lo más importante que tiene es resguardar el territorio de ese país de fuerzas militares extranjeras. Eso ustedes no lo lograron. No nos pueden endilgar ninguna falla. Bueno, ahí te endilgó esa, pues. No pudiste defender el territorio nacional. Te rendiste frente al poder. No solamente, que el 3 de enero es consecuencia, no causa. No es que estos bichos no servían para nada porque el 3 de enero ocurrió lo que ocurrió. No, es que el 3 de enero ocurrió porque estos bichos no servían para nada. Porque si ellos hubiesen tenido unos sistemas de defensa que los Estados Unidos supieran que tenían unos sistemas de defensa que iban a ser difíciles de romper, no ocurre el 3 de enero. Como estos bichos no tenían un sistema de defensa, los Estados Unidos lo sabían y dijo, enche para adelante, que no va a pasar nada. Ahí entramos, salimos en 15 minutos, ya esa gente ni se ha enterado. Es que Padrino no se enteró. A Padrino le entró y le salió. Cuando vino a ver, ahí está preñado. Así fue. Y lo que estamos viendo en las intervenciones de Padrino es una desfachatez frente a su incapacidad y su ineptitud. Pero ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? Sino del ministro de la Defensa durante los últimos 10 años. ¿A quién le va a echar la culpa a él? O sea, ¿quién es culpable aquí? Él. Pero es que no fue él quien dirigió la construcción de ese sistema de la red y la SODI y toda esa cantidad de vainas que quedaron ahí establecidas para el reordenamiento de la acción de defensa y resguardo nacional. ¿Y para qué sirvió eso si el 3 de enero te lo metieron y te lo sacaron y ni cuenta te diste? Entonces el tipo anda ahora, resulta ser que él es un extraordinario orador. Para lo único que sirve para dar discurso
y para hacer videitos en las redes sociales. Él ahora es influencer. ¿Qué cantidad de videos en las redes, chicos? Así que, más que ver la insurrección del 4 de febrero como un hecho armado, hay que verlo como un hecho de amor. ¿Y qué haces hablando tú del 4 de febrero si tú no te alzaste ese día? Tú ese día no apareciste. O sea, este tipo está hablando de un golpe de estado glorificándolo y él estaba activo y no apareció. Al contrario, se escondió. Un hecho de solidaridad, un hecho de consecuencia histórica, de continuidad de la lucha. Ayer fue contra la falsa democracia, contra la hipocresía, contra la degradación moral de un sistema que se hacía llamar democracia. Hoy, la profanación de nuestra soberanía. Pero fíjense, sigue siendo la misma lucha, sigue siendo la misma consecuencia de las banderas que levantó Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992. Si pudiésemos decir en este momento lo que caracteriza el continuum histórico de estos 34 años, ha sido precisamente la coherencia. Las banderas de libertad, las banderas de la soberanía, las banderas de la autodeterminación de los pueblos, de la independencia. Esas son nuestras banderas. La soberanía y la independencia. Qué vacías se escuchan esas palabras saliendo de la boca de esta lacra. Yo me pregunto si Padrino López de verdad se da cuenta de las estupideces que dice. Yo me pregunto qué hilo invisible sostiene a este tipo en ese cargo. Nadie, escúchame bien, nadie sobre la faz de la tierra se despierta en la mañana pensando ¿qué estará haciendo Padrino López? ¿Qué irá a decir Padrino López? ¿Qué le va a pasar a Padrino López? Es el tipo más prescindible de la historia militar de Venezuela. Si Padrino López desaparece en este momento, nadie lo va a extrañar, nadie va a preguntar por él. Porque lo mismo da. Lo mismo da. Un tipo que no pudo proteger el espacio territorial venezolano de la intervención de fuerzas cubanas, iraníes, colombianas, etc. Un tipo que no pudo defender la soberanía nacional permitiendo que un tipo que no nació en Venezuela usurpara la presidencia. Un tipo que no pudo impedir que fuerzas cubanas se encargaran directamente de mantener resguardado al que decía ser el presidente, que más que un resguardo era un secuestro. Imagínate. Un militar venezolano tenía que pedirle permiso a un militar cubano para poderse acercar al presidente porque todos los escoltas eran cubanos. Y este bicho se atreve a hablarnos de soberanía, se atreve a hablarnos de independencia, se atreve a hablarnos de autodeterminación. Pero si tú no te autodeterminas ni tú mismo, zamacuco, pobre diablo, disfraz de gente, indigente de la vida, recoge lata con uniforme, contraenchapado de mentira. Uno se pone a revisar todo lo que ha hecho Padrino López en estos 10 años y no tiene que revisar nada, lo que tienes es que ver los resultados. Es como cuando tú hacías el examen de matemáticas y se lo entregabas al profesor y el profesor te rapaba y el profesor te daba la explicación. Si todo este procedimiento está malo, el resultado está malo. Te puede dar este resultado, pero si este procedimiento malo está raspado, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Este tipo pretende sacar la raíz cuadrada al revés, que le dé la cifra que se copió del compañero de al lado y pretende que el profesor le pase la materia. Sí, como ni es, ¿oíste? Sí, como ni es. Mira, el olor a jabillo que cargas tú, a flu de jabillo, a corona de nardo, clavellina y a escarcha de la bandita esa que tiene la corona que dice recuerdo de tus deudos, lo llevas en el alma. El olor a formol que carga Padrino López, porque de paso ese rostro que tiene, está como decían las abuelas, está perfilado. Tú estás perfilado hace rato, amigo. Hace rato estás perfilado. Y es aquí donde uno tiene que entonces hacerle llamado otra vez al chavismo, a los que son chavistas. Ustedes que están aquí viendo este programa, porque es que inclusive la dirigencia chavista tiene que venir a ver este programa porque no saben qué carajo está pasando. La dirigencia chavista regional, la dirigencia chavista nacional, diputado de la Asamblea Nacional del PSUV, tú sabes que eres tú sabes que es contigo. Concejales del PSUV a nivel nacional, tú también tú sabes, me dijeron que eres tú. Gobernadora y alcalde,
del PSUV. También sé de ti, ¿oíste? Tú gobernador. Y tú, alcalde, también sé de ti. Ya me dijeron. Ya me ha llegado la noticia. De que dice, vamos a ver qué dice Nayara Farías, porque en Venezolana de Televisión no dicen nada. Porque cuando se ponen a ver Venezolana de Televisión, lo que mandan es una línea de propaganda. Pero se niegan a hacer el análisis del caso. El hecho de que anden hablando de una ley de amnistía no es una negación de todas las acciones que en el pasado le vendieron a la gente como acciones en contra de la República. Porque si de verdad develaron no sé cuántos golpes de Estado, no sé cuántos atentados terroristas, no sé cuántas locuras, si de verdad develaron todo eso, si todas esas acciones que ellos dicen horribles que ocurrieron contra el país son verdad, ¿para qué vas a amnistiar? El que está sentenciado está sentenciado. Pero el asunto es que ellos saben que todo esto fue una mentira. Poco a poco se van olvidando de Nicolás Maduro. Poco a poco se van olvidando. Ya a Cilia nadie la nombra. ¿Tú no has visto que a Cilia ya nadie la nombra? Nadie pregunta por Cilia. Nadie pregunta por sus hijos. Ya salió Jorge Rodríguez a dar entrevistas a medios gringos. Y fue un medio gringo a Venezuela a que Jorge Rodríguez diera una entrevista. Pero no entrevistaron a los hijos de Cilia para reclamar el regreso de su madre. No se sabe nada del estado de Cilia Flores. Entonces, por eso es que el chavismo está viniendo a ver este programa. El grave problema que tienen ahorita los muchachos estos, los drogadictos recuperados en la granja Oasis que tiene Diosdado Cabello y para hacer contenido para su programa y para la cloaca propagandística que es Venezolana de Televisión y todos esos medios, tienen un grave problema. Porque no pueden seguir usando este programa, porque en este programa ellos usaban este programa, lo cortaban y pegaban cuando aquí criticábamos a la oposición. Pero entonces, cuando hacemos el análisis de estas cosas que están pasando, no lo pueden poner. Y además de eso han lanzado la orden de que este programa no se replique. De que mira, no nombren tanto, no nombren a Daniela Farías, porque entonces los chavistas lo van a ver y entonces el tipo está diciendo cosas. Ah, bueno, pero yo estoy diciendo alguna mentira. Yo estoy viendo la realidad, amigo. Y usted que es chavista y que anda repitiendo por allí que no, porque Nicolás y Cilia van a regresar y se creen ese cuento todos los días. Yo le pregunto, ¿Chávez volvió? No. Chávez mejoró cuando a usted le dijeron que él se estaba recuperando en aquel fatídico año 2012, que le decían que el tipo estaba trotando, lo vieron caminando por el piso 5 del hospital militar. No, ayer se enamoró de una enfermera, echó 3 sin sacarlo. ¿Eso fue verdad? No, ¿verdad? No fue verdad. Y cuando a usted le dijeron que iban a recuperar la economía del país en el 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, ¿fue verdad? Y cuando a usted le dijeron, además, cuando a usted le dijeron que el país estaba preparado para combatir si los Estados Unidos osaba invadir nuestro territorio y que iban a crearse una guerra más grande que la de Vietnam, que íbamos a hacer el Vietnam suramericano y además de eso, que se iban a declarar en guerra permanente, que iba a haber una huelga nacional popular hasta que se regresara Nicolás Maduro. ¿Eso ocurrió? En eso también te mintieron. Entonces, si te mintieron en todo esto, ¿por qué te pones a creer que ellos ahora sí van a regresar a Nicolás y decir, no, ahora sí están diciendo la verdad? ¿Por qué les vas a creer a estos bichos cuando te dicen que ellos no entregaron a Nicolás y Cilia? ¿Cómo lo van a devolver si ellos fueron los que lo entregaron? Ya por ahí tenemos que empezar. ¿Cómo es eso que agarraron nada más a Nicolás y a Cilia y los demás andan tan tranquilos caminando por las calles? Dando entrevistas. Yendo a abrazar gente. Que parecen los ositos cariñosos. Y en campaña. Porque están en campaña. Entonces, bueno, si usted quiere ese pendejo, allá usted con su vida, ¿no? Allá usted con su vida. Sin embargo, yo te digo una cosa. Lo de Padrino López es una cosa para observar y detallar. Aquel evento 4 de febrero, con la actitud valiente de Hugo Chávez, ratificó una victoria para la patria. Y el pueblo de Venezuela lo aplaudió, lo celebró, porque lo estaba esperando con los brazos abiertos. Y salió ese líder por el cual nosotros, la familia militar, nos sentimos profundamente orgullosos, porque es un hombre salido de las filas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Qué orgullo para nosotros los soldados del siglo XXI! ¡Qué orgullo
para los hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que un Hugo Chávez, estadista, presidente, líder continental, líder mundial, haya salido de las academias militares de nuestra Universidad Militar, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Qué orgullo para nosotros, los hombres y mujeres, que portamos este uniforme. ¿Qué le queda a Padrino López? A la bola. A Padrino López lo que le queda es a la bola de esta manera. Y jalarle bola a un muerto, es más bien difícil la cosa, además. Y entonces aquí lo que queda son discursos vacíos. Padrino López fue para ser influencer. Influencer uniformado. Mira, aquí estoy, rindiéndole honores. Parece un personaje del Politigato. Yo creo que el Politigato debería tener a un personaje que hable como Padrino López. Y lo pone, Gamer Kebmo, lo pone como un vigilante de Farmatodo, ¿sabes? Ahí te dejo esa idea, pues. Soy fan absoluto, número 1 del Politigato. Y entonces lo pones ahí como si fuese un vigilante de Farmatodo. Y entonces es el tipo que le dice al dueño del Politigato, que es el que habla gatito, gatito. No soy yo la voz del dueño del Politigato. Yo siempre le he dicho eso. Hay gente que me le dice, gatito, mira gatito, ahora sí vamos a combatir para salvar a la patria. Bueno, pones a un vigilante de Farmatodo y ese va a ser, le pones el nombre Madrino. El Madrino. Ahí llegó el Madrino. El Madrino dice que tenemos que ir para la milicia, gatito, porque ahora sí vamos a derrotar el imperio. No hay que inventar mucho. El tipo quedó fue para discurso y para burla. Porque quedó fue para la burla. Y para la burla vas a quedar tú si no hablas el inglés correctamente. AstroJock, el mejor profesor de inglés. AstroJock te puede ayudar a que hables ese inglés que requieres para comunicarte con el método Chunks. Mira, que Nicolás no aprendió. Y mira lo que le pasó. No, que no te pase lo mismo. El método Chunks de nuestro profesor AstroJock nos ayudará a hablar el inglés fluido, borrando aquellos malos recuerdos del bachillerato y el verbo to be y esa eterna pelea con el verbo to be. ¡No! @AstroJock en todas sus redes para que vayas poniéndote en marcha con ese inglés que quieres aprender. Ay, amigos míos, mira. De repente nos vamos a Escocia, ¿verdad? Hablemos de Escocia en castellano. Organiza tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. La maravillosa idea de ir a Escocia y pasear por Escocia y ver las cosas en Escocia. ¿Tú te imaginas poder ir a Escocia y burlarte de Padrino López desde allá? Y decir, ay, Padrino López no puede venir para acá. Pendejo ese. Hablemos de Escocia en castellano. Organiza tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Vive la maravillosa experiencia de pasear por esos parajes. Saludos a la gente de Hablemos de Escocia, que también me atendieron la última vez que fui, a Juan Carlos y a su familia, sobre todo a su esposa, que le encanta este programa. Ella se relaja con este programa. Le encanta. Lo vive con fuerza. Y canta la canción final, la canta a rabiar. ¡Ah, Chávez se murió y no vuelve! Ella lo canta gritado. Tengo pruebas de eso. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. ¿Qué tengo yo? ¿Qué puedo yo cantarte, comandante? Ajá. ¿Qué más puedo yo decirte? Tengo que decirte que, que mi libro está a la venta a nivel mundial en Amazon. O sea, te lo tengo que decir también, porque si no te lo dice, entonces no le para a uno, ¿verdad? Yo he narrado tantas cosas en mi libro que de alguna manera quien lo lee puede comprender un poco más lo que está pasando en Venezuela. Quien lo leyó, en estos días me dijo alguien, Daniel, ya yo había leído tu libro. Después del 3 de enero lo volví a leer y me di cuenta que sí, que hay una explicación para todo esto. Esa explicación la puedes tener tú también si compras mi libro en Amazon. Una mesa de 3 patas. Ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. Está a la venta a nivel mundial en Amazon. No lo olvides. No te olvides de Julio, ¿vale? Julio. Julio Ramón Pérez es un excelente acompañante para todo tu proceso de salud alimenticia, de construcción de trucos, de rutinas para ejercitar la disciplina. ¿Tú quieres rebajar? Es que tú lo que tienes que tener es disciplina. La disciplina no se compra en el mercado. La disciplina es como un músculo. Usted lo tiene que ejercitar. Todas esas cosas yo las he aprendido con Julio. Que complementa, porque Julio no es un trainer de ejercicio. Julio es un acompañante en tu proceso. Yo tengo mi trainer personal para mis rutinas de ejercicios. Tengo a mi médico, por supuesto. Luego mi operación bariátrica, mi nutricionista.
Mi trainer también me ayuda con el tema nutricional, con el tema alimenticio. Y Julio Pérez me ayuda a concentrarme, a tener los trucos para mantener el camino siempre. En tal sentido, eso es lo que hace Julio Pérez. Él tiene un maravilloso contenido en sus redes. Síganlo, @Julio Ramón Pérez en Instagram. Y tiene además su canal en YouTube donde hace unas maravillosas explicaciones entrando en la zona de confort para que vayas comprendiendo cómo es el proceso. Yo he aprendido muchísimo con Julio y estoy muy contento de que Julio siga haciendo este maravilloso trabajo acompañándote para ejercitar tu disciplina en todo este tema de la alimentación, de la puesta en forma, de la salud alimenticia. Maravilloso. @Julio Ramón Pérez. Yo creo que la declaración, o sea, la inicial que hace Padrino, diciendo que aquí nosotros no nos vamos a rendir, tiene el 3 doritos después, es esto. Escuchaba por allí a voceros del extremismo que cuando cayeran las primeras bombas, los militares iban a dejar de ser leales. No dejaron de ser leales. Es que ustedes nunca han sido leales a su rol de militares. Entonces, ¿ustedes qué hicieron? Ustedes se escondieron, ustedes echaron a correr. Empezando por esos batracios que tienes a tu lado. Que por cierto, el Hernández Lares que tienes allá al lado, tiene al hijo y al sobrino en el regimiento de guardia de honor. Y no estaban de guardia esa noche. ¿Por qué? ¿Qué información tenían? Está raro, ¿verdad eso? Decían ellos, pero yo veo que pasó todo lo contrario. Absolutamente todo lo contrario. La Fuerza Armada unida se desplegó en el territorio, hizo las acciones que tenían que hacer. Pero no repelieron a los gringos. No dispararon ni un tiro. No le dieron de baja ni a un soldado. No hirieron a nadie. Hizo lo que tenía que hacer. Dejar que se llevaran a Maduro. Eso fue lo que ustedes hicieron. Entonces quiere decir que usted confiesa, señor Padrino, que ustedes permitieron que se llevaran a Maduro. No, bueno, gracias por reconocerlo. Porque si usted dice que hicieron lo que tenían que hacer y Maduro fue extraído, es porque esa extracción contó con el apoyo de la Fuerza Armada Nacional, ¿o no? La respuesta, pues. Se dividió la Fuerza Armada. Salieron algunos traidores por allí confundidos a ganar protagonismo o a sacar réditos de la situación. Bueno, pero que unidos en la entrega. Se unieron y dejaron que se llevaran a Maduro. De bola que estaban unidos, pandilla de traidores, ustedes, sabandijas, sinvergüenza. Claro, ya estamos entendiendo todo. No vi ningún general ni almirante de la Fuerza Armada en una situación como esa. Yo tampoco vi a ningún general ni almirante de la Fuerza Armada con fusil en mano buscando a los gringos. No vi a ningún militar de la Fuerza Armada diciéndole al estamento político: aquí no vamos a aceptar nada de los Estados Unidos, ni le vamos a vender una gota de petróleo porque a nuestro presidente se lo llevaron. No he visto ni uno en eso. No vi a los comandantes de unidades, absolutamente a nadie. Yo que vi de primera mano los pilotos listos, trajeados para salir al combate, por supuesto, con la supremacía aérea, que había más de 150 aeronaves en nuestro espacio aéreo. Por supuesto que era inviable sacar un avión. No, mira, nosotros teníamos toda la disposición de salir, pero eran más. O sea, sí, yo quería salir, pero cónchale, no, pues, o sea, ¿qué querías tú, que me mataran? No, mira, nosotros teníamos apresto, tenemos esos aviones listos y de verdad que estamos dispuestos, mira, a echarle pierna, pero es que eran muchos. No, imagínate, no. ¿Y si lo mataban? No, ¿y si se sale? No, imagínate. Todas las cosas que nos podían pasar. Ay, no. A mí me dio, no. Yo pensé que no era prudente, ¿viste? No era prudente. Yo creo que Padrino López podría ser también, así como podría ser un personaje del Politigato, podría ser también un personaje de Soy Clay. Yo sigo a Soy Clay en sus redes sociales. Soy Clay es un comediante venezolano que me hace reír muchísimo con los personajes que tiene. Entonces tiene un personaje que es Olga, que es la tía o la mamá que todos tenemos. Entonces, bueno, podría ser, yo creo que este discurso de Padrino se lo hizo Soy Clay, es Olga. No, yo iba a salir, pero imagínate. No, chica. No, Carmen, no, yo no podía salir así. Imagínate. No, la comadre estaba aquí conmigo, pero es que yo le dije a ella, ¿verdad? Él tenía el uniforme listo para montarse en el avión, pero yo le dije, no, ¿cómo vas a salir así? Exactamente, esta es una imitación de Soy Clay. Soy Clay, confiésalo, tú entrenaste a Padrino. Es
mandar a la muerte y al suicidio a unos pilotos. No, imagínese, comadre Carmen, cómo iba a mandar yo esos pilotos para allá y si me los mataban. Entonces, por eso es que siempre es importante, pues, tener eso claro. No, lo tenemos clarísimo, lo tenemos clarísimo. Pero fíjate tú que ellos estaban con tal aparato operacional. Yo no me canso de ver este video que vamos a ver a continuación. Porque, ¿qué estaba haciendo Padrino? Dos días antes de que entraran los Navy SEALs a llevarse a su comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Padrino estaba de fiesta, Padrino estaba de rumba. Y no le pierdan el paso del baile. Pero lo más importante de este video es la canción que están bailando. Cerrando el año 2025, echando un piecito. Esos militares mondongú, ¿eh? Embutidos en ese uniforme que parece una níquera de animal. Pero qué cosa tan terrible. Claro, ¿cómo iba esa gente a combatir al imperialismo yanqui? Ellos estaban bailando y aparte de eso están todos mondongú. No, pues, no, imagínate, no. Y me dice, comadre Carmen, si me mataban a mis soldados. Esto es de las redes sociales de Vladimir Padrino López. Eso es de su cuenta en TikTok. O sea, esto no fue algo que nos inventamos nosotros ni es inteligencia artificial. Lo montó, lo subió él a su cuenta personal de TikTok, amigos míos. Ese video fue 2 días antes de que entraran a llevarse a Nicolás Maduro. Este bicho estaba muy tranquilo, bailando con esa mondongúa y intercambiando parejas en medio del salón. ¿Ah? ¿Y qué estaba cantando? Año nuevo, vida nueva, más alegres los días serán. Año nuevo y vida nueva le dieron a Nicolás. Eso era un mensaje para Nicolás. A Nicolás le llegó el año nuevo y le llegó la vida nueva. De presidiario, ahí metido en una celda. Y Padrino, ahí está. Entonces es este el momento en el que uno se pregunta de verdad si vale la pena reparar en la carrera de Padrino López como militar, y no digo ya como militar, como persona, ¿no? Como persona que anda caminando por la calle. Yo te digo de verdad que si algo observo yo en Padrino López es indignidad. Vladimir Padrino López es un ser indigno. Vladimir Padrino López es un fantoche que finge ser militar, pero que no ha servido como militar. Pero además de eso, amigos míos, y me disculpan si soy un poquito rudo, yo sé que a los militares les molesta cuando yo digo esto, pero Padrino López es el representante de los militares de estos años. Padrino López representa a la alta oficialidad que se entregó al chavismo por un ascenso. Padrino López representa esa oficialidad que está pendiente de que le den su chapita y su ascenso para que le den 2 bolívares más. Son los que están pendientes del wiki del IFA. Son los que están pendientes de la vivienda en guarnición. Son los que están pendientes de aguantar. No, bueno, porque es que yo no voy a perder mi carrera militar. Tú perdiste tu carrera militar cuando llegó el chavismo al poder, porque cuando llegó el chavismo al poder se acabó la carrera militar. Vladimir Padrino López es el emblema de esa basura. Vladimir Padrino López es el emblema de esa desgracia. En tal sentido, amigos, sin duda alguna, si a usted me pregunta a mí qué hacer con esa Fuerza Armada, yo dejaría ya a Padrino López, porque esa es la mejor afrenta que tú le puedes hacer. Ese atajo de bandidos, de traidores, de narcotraficantes y de asesinos, es que Vladimir Padrino López siga a la cabeza, porque es el emblema de la inutilidad. ¿A qué van a hacer? ¿Van a nombrar un militar competente? Para empezar, ¿dónde lo van a conseguir? En esa Fuerza Armada. En esa Fuerza Armada, los que tenían competencia
Y los que tenían patriotismo se alzaron contra el chavismo todos estos años y están en la cárcel o en el exilio. Dentro de esa Fuerza Armada, olvídate del tango. Por eso es que es tan preocupante cuando uno escucha a María Corina Machado y a la gente que la acompañaba decir y repetir que el 80% de las Fuerzas Armadas están con ellos. ¿Y para qué me sirven? Si son todos así como estos. Si son todos así como estos. Es que si fueras del 80 o el 20, a mí no me importa. Si al caso vamos, esa Fuerza Armada está disuelta de facto. La Fuerza Armada fue disuelta de facto el 3 de enero, cuando con la uña del dedo meñique de la mano izquierda del poder militar de los Estados Unidos le hicieron así, ¡kins! Quítate, pulga. Porque es que ni siquiera son unos perros pulguientos, son una pulga. Son la segunda pata del lado derecho, de la pulga incrustada en la pata trasera de un perro sarnoso caminando por la avenida Lecuna de Caracas. Son la nada. Son la nada. Quedaron para la burla, quedaron para el chiste, quedaron para el chisme, quedaron para bailar en el salón del círculo militar, Año Nuevo, Vida Nueva. Para nada nos sirven. Para nada sirvieron. Y para nada servirán. Padrino López, cenicero de moto, tetilla de hombre. Con ese honor militar que es el equivalente a una moneda de cuero. Con ese apresto militar que era más falso que una escalera de anime. Por favor. Sigue bailando. Que para eso es para lo que tú sirves. Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías. Chávez está en el infierno.